Bueno, en esta parte 2 vamos a hablar de la historia de la construcción europea. Va a estar dividida en dos secciones. La primera es la implementación de la Europa de las comunidades y la segunda es propiamente la Unión Europea. Así que bueno, comenzando con esta sección vamos a hablar de la revolución política que significó el Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Es el primer estado de la construcción europea. Robert Schuman, ministro francés, estimaba que la reconstrucción de la relación franco-alemana pasaba por un fortalecimiento de Europa y no por debilitar a Europa. Este proyecto común va a estar primero enfocado en dos recursos esenciales, el carbón y el acero. Esta primera etapa ha nacido. Europa no saldrá de un golpe, sino de colaboración de pequeños pasos. A través de un proceso lento se logrará la unión política, pensaba Schuman. La Comunidad Económica del Carbón y el Acero no es sino el comienzo de un camino más largo, no es un fin en sí mismo. Los 6 estados que conformaron esta organización lo hicieron a través de imponer una autoridad independiente de los estados, compuesta por 9 miembros y que tenía poder de reglamentación. Esta autoridad estaba acompañada de un consejo de ministros. Había luego una asamblea común, aunque no poseía prácticamente poderes, y finalmente había una corte de justicia que velaba por el respeto de las disposiciones de la alta autoridad, que se imponían a los estados miembros. Logró su objetivo de acercar a Francia y a Alemania, pero también logró que los estados aceptaran una autoridad supranacional. Fue una primera experiencia que logró sus objetivos, jugó un rol esencial, pero actualmente no existe más, pues el tratado expiró en 2002. La nueva dinámica impulsada por los tratados de la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Hacían falta nuevos proyectos de integración que fueran más ambiciosos. La Conferencia de Mesina en 1955 va a permitir lanzar nuevas iniciativas para profundizar el proyecto europeo. Se reflexiona sobre la creación de dos nuevas comunidades europeas. Por un lado, la creación de mercados comunes, una comunidad económica europea, y por el otro lado un acuerdo regional sobre el tema de la energía atómica. Es así que en 1955 se firma el Tratado de Roma, que crea la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica. La Comunidad Económica creó la posibilidad de circular libremente en el espacio europeo, libertad para servicios, personas, capitales, mercancías. Se prefigura lo que será luego el mercado común. Se disponen políticas comunes para los estados, por ejemplo la PAC, la Política Agropecuaria Común. Esta política económica se impone también con una unión exterior. Va a ser atractiva esta propuesta de libertad económica y así varios estados querrán incluirse. Permitió también darse cuenta que había que modificar el dispositivo institucional que no estaba adaptado a la actualidad. Esto fue objeto del Acto Único Europeo. El Acto Único Europeo fue firmado en Luxemburgo en 1986 y es el primer tratado que modifica sensiblemente a la Comunidad Económica Europea. Se va a encargar de la reforma institucional, pero también sobre la cooperación política. En lo institucional pone fin a la inmovilidad del Consejo, pues extendió los casos en que se votaba por mayoría calificada. Va a permitir una asociación más importante del Parlamento Europeo, por lo que su rol se va a reforzar a nivel legislativo. Se establece una política de cohesión para los países que se incorporaron más tarde como España o Portugal y que son también más débiles en términos económicos, para que estos puedan adaptarse al resto de los miembros. Uno de los intereses también fue trasladar la Unión a cuestiones extraeconómicas, es decir, políticas y judiciales. Esto prefigura la creación de la Unión Europea. Ahora sí, en la sección 2, la Unión Europea. Primero vamos a ver la creación de la Unión, que fue creada en 1992 en el Tratado de Maastricht. Es un momento muy particular de la construcción, pues estamos en un contexto histórico particular, tras la caída del muro de Berlín y la reunificación alemana. La pregunta que se planteaba era si Europa debía continuar con el cuadro institucional que ya tenía desde hace años o si debía crear algo nuevo. El tratado profundizó la construcción europea y es muy importante, a punto tal que su aceptación implicó reformas constitucionales, en particular por su dimensión económica y monetaria, pues creó una moneda única. Desde un punto de vista jurídico también es muy importante. Se parece en este sentido a un templo griego con 3 pilares. Un primer pilar está formado por los primeros tratados, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, con una lógica integrativa en que los estados deciden a la mayoría, son cuestiones más bien económicas. El segundo pilar es la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, que fue firmada en una lógica de cooperación, por lo que se vota a la unanimidad.
El tercer pilar se da nuevamente la lógica de cooperación, que quiere decir que la Unión no está simplemente a cargo de cuestiones económicas, sino también temas como la política inmigratoria. Por ello es la lógica de cooperación, son cuestiones sensibles aún, por ejemplo todo lo judicial y policial. La Unión Europea entonces era una unión económica y política. Se consagró el principio de subsidiariedad, que es importante, pues concierne cuestiones de repartición de competencias entre la Unión y los Estados. Es una suerte de principio de proximidad, es decir, que en los temas donde la competencia es compartida entre los Estados y la Unión, hace falta favorecer la forma de acción más cercana a los ciudadanos. Se introdujo un nuevo procedimiento de codecisión, el Parlamento y el Consejo deciden juntos. Van a adoptar los textos de esta forma. Otro aporte del tratado fue que el Parlamento Europeo tiene un derecho en la designación de los miembros de la Comisión Europea. Además, el Reino Unido no participaba de las cuestiones políticas. Esto se llamó opting out, pero sí en las económicas. Bueno, en una segunda parte quería hablar un poco de las transformaciones de la Unión Europea. Primeramente a través del Tratado de Ámsterdam de 1997, hay dos desafíos que se intentan responder en este tratado. Por un lado, el déficit democrático de la Unión y un sistema institucional más eficaz. En lo que respecta a los pilares, el tercero, que era el de la policía y judicial, tenía una parte que es el espacio de libertad, de seguridad y de justicia, que se pasó al primer pilar, es decir, que se hizo integrativo. Se extendió la mayoría calificada a 9 dominios que acentúan la característica federativa de la Unión y desarrolla mecanismos de cooperación reforzados que permiten a los estados que lo desean profundizar sus asociaciones en ciertos temas sin esperar que todos los estados reaccionen. El mismo mecanismo intenta que haya una cierta flexibilidad por si no todos los estados están de acuerdo con un tema. Otra innovación es en lo que respecta a los derechos del hombre. El tratado refuerza los derechos del hombre dentro de los tratados europeos. En efecto, los artículos 6 y 7 son importantes porque precisan que la Unión Europea respeta los derechos fundamentales y sobre todo que el respeto de los derechos del hombre es una condición de pertenencia a la Unión. Una vez que es miembro, debe continuar respetándolos. Lo condiciona, pues si los transgrede de forma grave, se prevé en el artículo 7 una medida de sanción que puede ser tomada contra este Estado, por ejemplo una suspensión de su derecho a voto. Luego está el Tratado de Niza, que es un tratado que fue firmado en 2001 y su principal aporte fue sin duda la protección de los derechos del hombre. En esta ocasión se proclamó la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que enuncia derechos fundamentales propios de la Unión. Hasta ese momento no tenía la Unión un texto propio de protección de derechos fundamentales. Esta carta al principio no era obligatoria, sino que era simplemente un acuerdo interinstitucional que concernía solo las instituciones de la Unión. El Tratado de Niza marca la victoria de los Estados miembros más poderosos en lo que respecta, por ejemplo, al voto por consejo, formado por los consejos de ministros de los países miembros que votan por mayoría calificada. El tratado valoriza a los grandes estados, porque por ejemplo Francia y Alemania han obtenido la misma cantidad de votos, que son 29. En el cálculo de la mayoría calificada hay una cierta cantidad de modificaciones. Con el tratado se estima que la mayoría es alcanzada cuando se llega a 255 votos y va a precisar que al pedido de un estado se puede verificar que la mayoría representa el 62% de la población europea. Esto también beneficia a los grandes estados. Estas transformaciones se consideraron insuficientes para aquel momento, por lo que se intentó una refundación de la Unión. En una tercera parte entonces vamos a ver la refundación de la Unión Europea. Primero hubo un gran fracaso en la refundación por la vía constitucional. Fue un fracaso porque hubo varios estados que rechazaron esta refundación. Estos estados no eran favorables a una devolución federalista de la Unión. En 2001 el Consejo de Estado convocó una convención para reflexionar sobre el futuro de la Unión Europea. Aquí se elaboró un tratado que fue llamado el Tratado para establecer una constitución para la Unión Europea, que resultó ser muy ambicioso y a la vez paradójico, puesto que usaba las palabras tratado y constitución cuando históricamente las constituciones son para estados. Este tratado por su contenido parecía una constitución. Eso es lo que quería decir, porque en definitiva la constitución de un estado organiza el poder y garantiza los derechos fundamentales. En 2004 este tratado fue firmado por 25 estados, pero para poder ser adoptado debía ser firmado por todos los estados. Pero los electores franceses y holandeses se opusieron. En Francia el pueblo se pronunció por referéndum. El problema, piensan algunos, fue justamente la utilización del término constitución, que terminó siendo negativo.
El tratado era ambicioso en otros aspectos también, pues por ejemplo preveía una creación de un ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. Había igualmente leyes que en general hacen referencia más bien a los textos que dictan países, no organizaciones, y por todo esto fue rechazado y los estados tuvieron que encontrar otra forma de refundar a la Unión. Así, luego se pasa al Tratado de Lisboa, también llamado el Tratado de la Unión Europea directamente, en el que se intentó a través de este hacer una versión ligera del tratado anterior, y fue firmado en 2007 y entró en vigor en 2009. Aquí también la ratificación ha sido difícil y laboriosa, por ejemplo Irlanda lo había rechazado en un primer momento. Y bueno, se puede plantear la pregunta de cómo se efectuó el pasaje de un tratado al otro. Una nueva conferencia intergubernamental fue convocada luego del fracaso del primer tratado para intentar mantener las innovaciones, pero sacando todo lo que pudiera molestar a los estados, cambiando la forma, por así decirlo. Aquí hay una idea de compromiso más bien que va a caracterizarse por dos elementos importantes. El primero es una ruptura formal, es decir, una ruptura entre los dos tratados. Se da en el modo de elaboración, porque en efecto para el primer tratado se optó por una convención que es muy grande, mientras que en el de Lisboa se hizo a través de una conferencia intergubernamental. Se hicieron desaparecer todos los elementos del tratado anterior que hicieran referencia a la Constitución. Hubo una desconstitucionalización, podríamos decir. El ministro de Asuntos Exteriores se transforma en alto representante de la Unión para los asuntos extranjeros y la política de seguridad. Se suprimió el término ley, se adoptó el término reglamento y directivas. La referencia al principio de primacía del derecho de la Unión Europea fue suprimido, mientras que aparecía explícitamente en el tratado anterior, aunque sí apareció luego en un anexo. En el tratado anterior, la Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea formaba parte del texto, mientras que en el Tratado de Lisboa solamente se le reconoce un carácter obligatorio. El tratado anterior estaba constituido por un texto único que procedía a una verdadera refundación de la Unión, es decir, que reemplazaba a los tratados anteriores, mientras que el Tratado de Lisboa no reemplazó a los otros, sino que era una enmienda, por así decirlo, modificaba o reformaba, pero no derogaba a los anteriores. Es más difícil modificar el tratado sobre la Unión Europea. La Unión Europea reposa sobre estos dos tratados, o sea, el Tratado de Lisboa y el Tratado Constitutivo de la Unión Europea, que también es llamado Tratado de Roma de 1957. El Tratado sobre la Unión Europea reconoce el mismo valor a los tratados que a la Carta de Derechos Fundamentales. La Comunidad Europea desaparece, se habla únicamente de Unión Europea, que está dotada de personalidad jurídica. Y el segundo elemento es una continuidad sustancial. El contenido, si bien se cambia en muchos términos, en lo sustancial se mantiene. Desaparecen sí los pilares, recordamos que había 3 pilares: integración 1, cooperación en política extranjera y cooperación en justicia y policía. El tratado hace desaparecer estos pilares. En cuanto a las competencias, se clarifican estas, quién hace qué, pues los estados habían demandado esto para evitar un conflicto de competencias en la Unión, porque cuando los textos son imprecisos se dan estos conflictos. Esto va a ser logrado a través de una clasificación. Hay 3 categorías de competencias. 1. Competencia exclusiva de la Unión. 2. Competencia compartida entre la Unión y los Estados. Y 3. Competencia de coordinación. También se dio la transformación del Consejo Europeo, que representa a los jefes de Estado de los miembros, en un órgano verdadero de la Unión, porque formalizó lo que existía antes en la práctica. Se modifica la forma de denominación de la Comisión de la Unión, que es una institución fundamental de la Unión. El presidente de la misma es propuesto por el Consejo y es elegido por el Parlamento de la Unión. Los parlamentos nacionales son los grandes vencedores de este tratado, porque en efecto el Tratado de Lisboa los valoriza. En el artículo 12 les reconoce importancia y competencias, y serán los guardianes del principio de subsidiariedad, que se aplicará sobre todo en las competencias compartidas. Es un principio de proximidad, tomará la decisión el que esté más cerca del pueblo. Hay sí que decir que hay disposiciones que son una regresión para la Unión. Por ejemplo, el Tratado de Lisboa reconoce el derecho de retirarse de la Unión para un Estado. Otro ejemplo fue la multiplicación de regímenes de diferenciación, es decir, que se permiten en ciertos casos regímenes derogatorios, por los cuales ciertos estados podrían no incluirse en alguna política particular. Por ejemplo, pasó con el Reino Unido y Polonia. El tercer ejemplo fue el fortalecimiento del principio que la Unión Europea tiene competencias que le son atribuidas por los estados, y por ello se le da la posibilidad a estos de modificar los tratados para quitarle competencias a la Unión. Bueno, este sería el final de la parte 2. Ahora en la parte 3 vamos a hablar de las características esenciales de la Unión.
y un poco también de las características esenciales de toda organización internacional. Así que bueno, nos vemos en la próxima.